Muy bien, muy buenas tardes con todos. Estamos empezando un nuevo taller el día de hoy que tiene que ver con la parte de las acciones necesarias para llevar de manera adecuada nuestro inventario valorizado. Mi nombre es José Díaz. Hoy día estaremos llevando a cabo este taller. Debemos hacerles recordar a todos los que están en este momento viendo este taller que pueden hacer sus consultas, comentarios y preguntas a través del chat de la presentación en vivo del Facebook, ¿no? En cualquier momento del taller pueden escribirnos y estamos leyendo sus comentarios para poder absorber las dudas que pudieran tener, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, el día de hoy estamos empezando, siendo las 4:11, con este taller, ¿no? Bueno, ¿qué hay que decir acerca del inventario del sistema que estamos, digamos, vamos a ver el día de hoy, ¿no? Lo que hay que mencionar es que, bueno, nuestro módulo de inventarios tiene, digamos así, dos dimensiones en la información que alberga, ¿no? La primera es la parte de las cantidades, eh, cuántas unidades compramos, cuántas unidades vendemos, cuántas unidades trasladamos. Esa es una primera dimensión del inventario. Hablamos ahí de cantidades. Y la otra dimensión del inventario viene a ser pues ya la valorización de esas cantidades, ¿no? Entendiendo pues que cada producto que ingresa a nuestro software, a nuestro inventario, a nuestro almacén, entra con un valor. En muchos casos, si es un producto que estamos comprando, pues entra al valor de la compra, ¿no? Si es un producto que estamos fabricando, entonces tendremos que asignar un costo de producción al producto, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro de que todo producto que entra a nuestro almacén tiene que tener un valor, ¿no? No puede ingresar pues con valor cero, porque todo producto representa un valor dentro de nuestro inventario, ¿no? En algunos casos, como ya dijimos, va a ser simplemente el precio que el proveedor me ha cobrado por el producto, obviamente sin IGB. En el almacén no se ingresan los valores de IGB, solamente es valor venta. Y en otros casos va a tener que ser pues el costeo que de repente el área de producción hizo en el caso de productos terminados, o va a tener que hacer alguna valorización de mercado si es que ya hablamos de otro tipo de ingresos, ¿no? Resumiendo entonces, podríamos decir que todo ingreso al almacén tiene que ser con un valor, ¿no? Tiene que ser con un costo unitario para el producto que estamos ingresando, ¿no? Y lógicamente, en todo momento yo puedo revisar cuál fue ese valor que le registramos a cada uno de los ingresos, ¿no? En cada uno de los ingresos yo voy a ver cuándo fue el ingreso, qué valor se puso, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando entra al sistema, cuando entra al módulo de inventarios todos estos ingresos, el sistema los carga a una especie pues de repositorio común, llamemos así, a una bolsa en donde los productos van ingresando. Si bien es cierto, se registra cuál fue el costo de cada uno de esos ingresos. Supongamos, tuviéramos un producto X que lo hemos comprado 5 veces en el mes. Entonces, obviamente, es probable que esas 5 compras tengan precios distintos, ¿no? Estamos diciendo que en el momento que registramos el ingreso, vamos a digitar esos costos, cada uno de esos costos, ¿no? Y vamos a poder consultar. Sin embargo, en el momento en que uno hace la salida de estos productos, alguno de estos productos que compré, lo voy a retirar porque lo vendí, porque lo voy a consumir o por la razón que fuere, al momento de sacar, el sistema extrae estas cantidades de la bolsa común, del repositorio común. En ningún momento el sistema te va a preguntar qué producto estás sacando, el que te costó 10 o el que te costó 11 o el que te costó 12, ¿no? Asumiendo que fuera el mismo producto que se compró varias veces, ¿no? Entonces, no funciona de esa forma. No es que el sistema te vaya a ir preguntando cuál de los productos
que has comprado a diferentes precios, es el que está sacando, ¿no? El sistema asume simplemente que la salida es de ese único código, pero que cuál de los costos es el que va a salir a un costo promedio, porque el enfoque del sistema es que él no tiene en stock el mismo producto con diferentes precios. Lo que tiene el stock, lo que tiene el sistema en el stock es el producto con un costo promedio en todo momento. Y entonces, si la primera compra nos costó 5, la segunda compra nos costó 6 y la tercera compra nos costó 7, entonces el sistema hará un promedio de 5, 6 y 7, ¿no? Y ya no te dirá, ah, mira, tienes tantos de 5, tantos de 6 ni tantos de 7, sino te dirá, tienes un total y ese total tiene una valorización de costo unitario, que es el costo promedio de todos los costos unitarios que hayas registrado por las compras, ¿no? Y entonces, ese enfoque es el que hay que tener claro en el sistema, ¿no? Si bien es cierto, uno registra, repito, los costos unitarios de las compras, pero al momento de sacar, la información sale al costo promedio. ¿Ok? Eh, a ver, les voy a pedir encarecidamente que si tienen alguna pregunta o consulta sea con respecto a lo que estamos conversando, ¿no? Para poder seguir el hilo del tema y podamos, no estemos saltando de un tema al otro, ¿no? Por ejemplo, me han hecho una pregunta que la voy a responder en su momento para que esté respondida, pero digamos, estamos hablando de un punto diferente, ¿no? Entonces, este es el preámbulo que hay que tener claro, ¿no? Que los productos salen del almacén al costo promedio y que en el sistema estas salidas se van guardando con ese costo promedio. Entonces, cuando uno revisa las salidas, uno va a ver, salió y va a haber un costo, ese es el costo promedio, ¿no? Que el sistema trabaja. Y entonces, ¿por qué les hago todo este preámbulo? Porque finalmente son las salidas las que finalmente se informan a contabilidad, ¿no? Nuestro inventario valorizado, que era la segunda dimensión del inventario, tiene sentido desde el momento en que sabemos de que inventarios genera asientos a la contabilidad, ¿no? Em, Estos asientos a la contabilidad son de dos tipos, es el costo de venta y es el asiento de consumo, y los valores que van en el asiento, los valores que van en el asiento, justamente corresponden a los costos que tenía el producto en el momento en que salieron del almacén, ¿no? Entonces, ahí radica la importancia de llevar adecuadamente mi inventario valorizado, porque si no lo estoy llevando adecuadamente, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que a contabilidad pues le esté informando cualquier cifra que no sea y que de repente ni se parezca a lo real, ¿no? Entonces, esa es la importancia de llevar adecuadamente nuestro inventario valorizado, ¿no? Hay empresas que, bueno, no tienen la obligación de llevar esto ante SUNAT, entonces, pues simplemente hacen un inventario en unidades. Y hay también empresas que están obligadas, ¿no? Y entonces ellos sí tienen esa necesidad de llevar adecuadamente su inventario valorizado, porque aparte de los asientos, tienen que presentar esa información a SUNAT, ¿no? Y también hay de los que, a pesar de que no están obligados, sí llevan de manera adecuada su inventario valorizado, ¿no? Entonces, justo de eso es lo que vamos a hablar, ¿ya? Cómo la información del inventario debe fluir adecuadamente hacia contabilidad mes a mes. Ya se les adelanté que hay dos tipos de asientos, los asientos de costo de venta y los asientos de consumo, los cuales se generan a través de esta opción de acá y que se generan una vez al mes. Una vez al mes se genera la información.
Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser el plan de acción? ¿Cuál va a ser la hoja de ruta que debiéramos tomar para cumplir con nuestro cometido, que es pues trabajar eh, la información del inventario valorizado de la manera más adecuada, ¿no? Lo primero que hay que hacer antes de intentar generar los asientos es ver que en nuestros movimientos del mes no tengamos pues algún dato pendiente de registrar, ¿no? Cuando digo dato pendiente de registrar, me estoy refiriendo a varios puntos que vamos a ir tocando. El primero de ellos es la valorización. Ustedes saben que en el sistema, como ya mencioné, todos los ingresos debieran tener un costo unitario, debieran tenerlo. Sin embargo, el sistema, por cuestiones de gestión, por cuestiones de practicidad, deja que permite que el usuario pueda hacer un ingreso sin valor, pero eso no significa que esto sea un movimiento que esté completo. Es un movimiento que en algún momento se tiene que regularizar. Y justamente en este momento en el que yo quiero generar información contable de costos y de valorizaciones, es que debo fijarme que no tenga ninguno de esos casos pendientes, ¿no? Entonces sabemos que en las distintas opciones de ingreso, sea nota de ingreso o sea la opción de guías de compra también, ¿no? El sistema contempla la posibilidad de que la persona que esté haciendo el ingreso pues no tenga esa información de valores, ¿no? Y que por ende, y que por ende tenga que ser solamente un ingreso en cantidades, quitando los checks correspondientes que dicen valorizado, ¿no? Entonces, esto es válido en el sentido de que el sistema no te obliga a que el usuario tenga que tener la factura necesariamente a la mano para poder hacer el ingreso, ¿no? Esto es válido. Sin embargo, no es que sea pues un, como dije, movimiento que esté completo. Alguien lo tiene que completar después, ¿no? Alguien lo tiene que regularizar después, ¿no? Puede ser el mismo usuario, puede ser otra persona, ya depende de cómo se establezcan las funciones dentro de cada organización. Entonces, esto es lo primero que debo buscar. Verifico que no haya ningún movimiento de ingreso pendiente de valorización, ¿no? Que no haya ningún movimiento pendiente de valorización. ¿Eso cómo lo verifico? Lo verifico pues usando un menú de auditoría que se llama documentos sin valorizar, ¿no? Este menú de auditoría lo que va a hacer es buscar en el sistema todos aquellos ingresos en donde hubiera ocurrido eso, que el usuario llenó la información sin valor. Y entonces nuestro objetivo va a ser que podamos completar esa data en este mismo momento, ¿no? Vamos a entrar a ese menú, por ejemplo, yo tengo un listado de movimientos que figuran en esta tablita que me están diciendo pues que están pendientes de valorización, ¿no? ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, en primera instancia tenemos acá un botón de reporte. Dependiendo de la cantidad de registros que yo tenga en esa situación, podría pues imprimir un reporte para ya tener la forma de cómo ir trabajando con un documento, ¿no? Y que no se me pierda ninguna operación. Esta opción de auditoría en su momento debe quedar vacía, ¿no? O sea, yo no debería tener ningún movimiento pendiente de valorizar, ¿no? Acá me va a aparecer en qué almacén se ha generado ese movimiento, qué documento es, por qué motivo, el número del documento, en qué producto fue y en qué fecha, ¿no? Por ejemplo, en mi caso tengo abril, mayo, agosto y noviembre, ¿no? Vamos a trabajarlo por acá y vamos a ver si podemos generarlo.
Ya. Entonces acá vamos a trabajar con este archivo. Y entonces, ¿qué debo entender? De que cada una de estas notas de ingreso tiene esa situación, que no le han registrado su costo unitario, ¿no? ¿Qué debo hacer? Bueno, ubicar la nota de ingreso y completarle el dato, ¿no? Alguien podría pensar de que, bueno, conociendo el sistema, sabemos que en el software hay opciones para modificar los documentos. Un camino podría ser ese, ¿no? Yo voy buscando las notas de ingreso que quiero corregir. Obviamente para eso primero tendría que ponerme en el almacén correspondiente y buscar la nota de ingreso que quiero hacer la corrección. Por ejemplo, la que tengo seleccionada es la nota de ingreso 1322. Vamos a regresar las fechas. Ya está. Por ejemplo, vamos a la número 1409 o inclusive esta de acá de 1297 dice. 1297, vamos a mirarlo. 1297. Fíjense, esta es una de las notas de ingreso que debiera yo corregir. Cuando entro a la ventana, hago clic en este botón y ya me muestra el detalle, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, efectivamente, el artículo no se le ha puesto un valor, ¿no? Un precio unitario. Entonces bastaría con poner ese precio unitario y grabarlo, ¿no? Ahora, si es que nuestra lista es pequeña, pues no nos va a interesar hacer esto, ¿no? Pero ya cuando nuestra lista es muy grande, de repente puedes hacer tantos clics, puede ser un poquito tedioso, ¿no? Entonces, a raíz de eso, es que en el sistema ustedes van a encontrar también opciones más directas para poder completar la data, ¿no? Cuando digo opciones más directas, es una opción en donde rápidamente yo pueda ir a una ventana de valorización y completar el dato que me falta, ¿no? Esa ventana la encontramos acá, donde dice valorización de documentos faltantes. A diferencia de la modificación, obviamente no es que sea un procedimiento incorrecto, pero digamos tenemos ventajas en hacerlo a través de este menú. ¿Por qué? Porque pues en la modificación primero tengo que ubicar el movimiento. ¿Por qué? Porque en modificación salen todos los movimientos y yo tengo que ubicar cuál es el que tengo que corregir, ¿no? En esta ventana no, en esta ventana no van a salir todos los movimientos, solo va a salir los movimientos que tienen inconveniente, ¿no? Pero sí, lo que hay que tener claro es que esta ventana, muchos se olvidan de que es una ventana por mes y por almacén. Entonces algunos usuarios reportan errores, ¿no? Dicen, mi reporte dice que tengo un montón de documentos pendientes, pero cuando voy a la ventana no muestra nada. ¿Y eso por qué? Porque de repente no están en el mes correcto o no están en el almacén correcto, ¿no? Así como a mí, ¿no? Me está sucediendo. Dice, no hay documentos pendientes, dice, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque estoy en enero del 2025 y mis documentos no están en enero, mis documentos están en noviembre, en mayo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, me voy a ir hasta abril 2024. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues primero cambiarme de fecha. Voy a poner acá abril 2024. Y lo otro que tengo que validar no solamente es el mes, sino también el almacén. A veces también sucede de que piensan que no funciona
y es porque están en un almacén incorrecto. Entonces yo tengo que validar si realmente estoy en el almacén 01 o no. Si no estuviera en el almacén correcto, tendría que cambiarme de almacén. Una vez que haga eso, recién es que ingreso al menú y fíjense, ahí aparece, ¿no? Entonces, como ustedes ven, ya la ventaja es de que acá no va a salir todas las operaciones, solamente salen aquellas que están pendientes de valor, ¿no? Es otra alternativa para poder, digamos, subsanar esta inconsistencia, ¿no? Y acá ya no tenemos que hacer muchos clics, solamente hacemos donde dice clic en valorizar y automáticamente lo que me va a mostrar la ventana es el campo para digitar el costo unitario. Entonces yo ya pondría rápidamente el costo unitario, acepto y listo. La ventana debe quedar vacía porque se supone que ya no hay ningún pendiente para valorizar al menos en ese mes y en ese almacén. Y así voy siguiendo con los diferentes meses o los diferentes almacenes que yo tenga en este listado, ¿no? La idea es que este listado después quede vacío. Si no queda vacío, quiere decir que todavía no he terminado mi valorización. ¿Ok? Tiene que quedar vacío para yo tener la certeza de que está correctamente ingresados los valores, los costos. ¿Ya? Luego, lo otro que tenemos que saber es que la valorización es algo importante. eh, ¿Por qué? Porque se va a usar en un proceso que el sistema hace de costo promedio. Y entonces, si el costo del producto estuviera en cero, entonces, lógicamente, ese costo promedio se va a ir hacia abajo. Obviamente no va a ser el real, ¿no? Entonces no podemos dejarlo así. Por eso es importante darle el costo correcto para que el costo promedio sea el representativo, ¿no? De los productos que tenemos en stock. Luego, lo otro es que tenemos que revisar también que en nuestro inventario, aparte de que no hayan valores faltantes, tampoco hayan cantidades en negativo, ¿no? Porque para empezar, pues una cantidad en negativo no tiene lógica, ¿no? O sea, yo no puedo sacar algo que no hay en mi stock. Y muchas veces cuando encontramos esos casos, tratamos pues de entender cómo es que sucedió, ¿no? Porque, o sea, no es que eso en la práctica haya sucedido, ¿no? Un negativo no es representación de la realidad, un negativo es un error, alguien ha digitado mal, de repente una fecha, alguien ha digitado mal, de repente una cantidad, etcétera, ¿no? Y eso es lo que habría que primero ver, ¿no? Acá en los negativos no hay una receta mágica, no hay un botón que apretar para que se resuelva. Acá no es así. El negativo se genera porque hay alguna operación que la está ocasionando. Y entonces, como repito, no hay ninguna receta mágica, no hay ningún botón que tú aprietes y solucione el inconveniente. Tú tienes que analizar y ver en qué momento es que se está generando ese negativo. Una vez que identificas la transacción que lo generó, entonces tendrías que preguntarte por qué es que se ha generado eso. ¿Acaso estaba mal hecha la cantidad? ¿Acaso debió ser en otra fecha? ¿Acaso faltaba alguna compra? Etcétera. Entonces, esas preguntas son las que tenemos que hacer para detectar pues en dónde está la falla y corregirla. Porque, repito, un negativo no se resuelve por arte de magia, un negativo no se resuelve apretando un botón dentro del sistema. Tiene que haber análisis de parte del usuario, un análisis que signifique, inclusive en muchos casos, comparar contra tu físico, comparar contra tus documentos impresos, ¿no? Porque un negativo inclusive lo puede generar pues una eliminación de un movimiento, una fecha errada, ¿no? La compra la hicimos el 6 de enero y por error lo registramos como el 6 de febrero, ¿no? Y entonces si hay una venta en enero sale como negativo, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que ponernos a pensar y descubrir dónde está la causa. ¿Para qué? Para revertir la causa. Si no sabemos la causa, entonces no podemos solucionarla. Si el tema es una fecha, entonces corrijo la fecha. Si el tema es una cantidad mal puesta, entonces corrijo la cantidad. Entonces, eso es lo que hay que entender, que los negativos no se resuelven solos. No hay un menú en el sistema que los vaya a resolver, sino que el usuario tiene que entender primero cuál es la causa que lo está generando para que esa causa la podamos revertir usando el sistema.
¿no? Usando el sistema. De repente ya me doy cuenta por qué ha sido el negativo. Entonces, usando el sistema tengo que corregir, modificar, eliminar, cambiar de fecha, cambiar cantidades, etcétera, ¿no? Entonces, sobre ese tema también hay un reporte que se llama justamente artículos con saldos negativos, ¿no? Fíjense, acá yo tengo un listado de artículos. Obviamente esta es una data de prueba, es una data de ejercicios ficticios en donde pues se hace pruebas de todo tipo y obviamente inclusive pues se genera estas situaciones, ¿no? Y si revisamos esta información que el sistema me está presentando, podemos entender primero que en esta lista me está indicando qué producto está en negativo, en qué almacén se generó el negativo, en qué año y mes, y me indica justamente las cantidades que se dieron en ese mes. Por ejemplo, este producto en el mes de abril de 2024 dice que no tenía saldo inicial, entraron 10 unidades y salieron 35. No tiene sentido, ¿no? ¿Cómo pudiste sacar 35 si solo tenías 10? ¿No? Ahora, lo que sí tenemos que recordar es que en los software de StarSoft hay un control de stock positivo que debe estar bien configurado en cada una de sus empresas para que se vigile de que no vendamos algo que no tengamos. Eso está configurado a nivel de los documentos, a nivel de los documentos, de cada uno de los documentos que nosotros vayamos ahí creando, eh, configuramos para que el sistema valide el stock positivo de los productos, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tendríamos que chequear. No vaya a ser de que alguna de nuestras configuraciones se nos haya pasado y ustedes estén trabajando con una guía o con una factura que deja emitir el documento a pesar de no tener stock, ¿no? Eso como dato lo podemos verificar en el módulo de ventas. Para las personas que tenemos el módulo de ventas, hay una opción en donde se crean las series de los documentos. Eso está acá en el menú utilidades, tablas de documentos. Y cada documento, si lo editamos, tenemos un parámetro acá que dice control de stock positivo, ¿no? Entonces, esto debe ser el correcto uso del sistema con este check, ¿no? Si por ahí alguien quitó el check, entonces es posible generar estas ventas a pesar de no tener stock, ¿no? Y eso hay que chequearlo en las facturas, en las boletas, en las notas, en las guías de remisión sobre todo, ¿no? Para que no generen estos negativos cuando no tenemos stock. El sistema te tendría que avisar, no hay stock, para que no cometas ese error, ¿no? Esa es una de las situaciones que tendríamos que chequear. Otra de las situaciones es ya lo que les he comentado, ¿no? El de tener movimientos negativos, habría que ver cuándo es que se generaron, si es que ya no tenemos esos checks marcados, ¿no? Ahora, la otra situación que hay que considerar también es que estos saldos en negativo pueden ser saldos generados por una mala actualización. O sea, pueden ser saldos negativos, pero llamemos así falsos negativos, ¿no? Producto de haber revalorizado mal el sistema. En el sistema les comentaba de que el sistema costea y calcula en línea el costo promedio. En todo momento está costeando y promediando los costos, ¿no? Y guardando esos costos promedio. En todo momento, en línea. Ni bien uno hace registros, él ya está costeando y promediando, ¿no? Sin embargo, este proceso que el sistema hace de costear el promedio, lo hace en línea de manera correcta siempre y cuando nuestro registro sea ordenado cronológicamente hablando, ¿no? Cuando digo que sea ordenado cronológicamente hablando, me refiero a que uno haga las operaciones en orden, o sea, primero hago las operaciones del 16 de enero y después hago la del 17 y después la del 18, como la lógica lo dice, ¿no? O sea, en orden debiera yo trabajar. Sin embargo, en el sistema se contempla que uno pueda retroceder las fechas, uno pueda
estando 16 de enero, regresar pues al 5 de enero y hacer modificaciones, hacer inserciones o eliminar registros o agregar nuevos. Y entonces, cuando hacemos eso de registrar información en fechas pasadas, es que el sistema ya no recalcula el promedio en línea. Y ahí tenemos que ayudarnos con un proceso que se llama el proceso de revalorización, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hace el proceso de revalorización? Pues vuelve a calcular los promedios con todo lo que en ese momento haya. Entonces quiere decir de que si yo regresé a una fecha anterior y agregué un nuevo producto, modifiqué alguna nota de ingreso, etcétera, cualquier cambio que yo haya podido hacer en una fecha anterior, el sistema no la va a actualizar inmediatamente hasta que yo no revalorice. Y cuando revalorice, el sistema va a decir, ok, todos los costos promedio que en este momento están guardados, los vamos a desechar y yo voy a volver a calcular los costos promedio con todo lo que encuentre en ese momento. Entonces ahí es donde toma en consideración las modificaciones que ustedes hubieran hecho, ¿no? Sin embargo, esta revalorización tiene sus pros y sus contras, tiene sus temas que hay que conocer. O sea, este proceso se debiera emitir, se debiera ejecutar cada vez que yo quiera tener pues mis costos actualizados, ¿no? Porque nunca yo sé, nunca voy a tener la certeza de si hace 2 minutos alguien no modificó algo del mes pasado, ¿no? No tengo la posibilidad de tener esa certeza. Entonces mejor me aseguro. Cada vez que alguien me pida valores, cada vez que alguien me pida un inventario valorizado, proceso la revalorización e inmediatamente saco el reporte. Con eso ya tengo la certeza de que al menos esa información está actualizada, ¿no? Y el proceso debe ser el siguiente. Cuando yo revalorizo, debo revalorizar desde el primer mes hasta el mes actual. Desde el primer mes hasta el mes actual. Y cuando digo del primer mes, desde el primer mes que hubo operaciones. O en su defecto, desde el primer mes abierto, porque muchas veces hay costumbre de cerrar meses. Entonces, puede ser desde el primer mes donde hemos hecho operaciones o desde el primer mes abierto hasta la fecha de hoy. O sea, ahorita estamos 16 de enero, hasta enero del 2025. Esa es la manera correcta de revalorizar. Sin embargo, a veces, pues, el sistema permite que el usuario modifique las fechas y revalorice de manera parcial y, pues, finalmente trae inconvenientes en los meses que siguen, ¿no? Y uno de esos inconvenientes es generar falsos negativos. Entonces, estos negativos que estábamos hablando acá pueden ser falsos negativos generados por una mala revalorización, ¿no? ¿Cómo descartamos de que sean falsos negativos? Lo descartamos haciendo el proceso de revalorización. Hoy día yo revalorizo desde inicio hasta el fin, o sea, hasta el mes de abril, o disculpen, de enero del 2025. En este caso habría que modificarlo. Y una vez que termine el proceso, vuelvo al listado de negativos y es muy probable que me dé con la sorpresa de que ya no hay ninguno y que todos fueron falsos negativos. O también cabe la posibilidad de que todavía se mantengan algunos o se mantengan todos, ¿no? Y entonces, esa es la forma de descartar si estos movimientos de negativos son reales o son falsos negativos, ¿correcto? Muy bien, entonces eso es lo que tenemos que trabajar ya como segunda parte, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con la revalorización y la revalorización es algo que tenemos que correr. Les dije que tiene que correrse desde el primer mes que hayamos hecho operaciones o desde el primer mes abierto. ¿Por qué les digo sobre el primer mes abierto? Porque en el sistema se contempla la posibilidad de cerrar meses. ¿Cómo sé si tengo algún mes cerrado? Si tengo algún mes cerrado, acá voy a tener un botón que dice últimos cierres. Por ejemplo, en mi caso no tengo ningún mes cerrado. O sea, quiere decir que tengo todos los meses abiertos. Y vamos a hablar un poco también de lo que es un cierre, ¿no? En inventarios, el proceso de cierre es una especie de candado que uno le mete a la información. No es un requisito, no es una exigencia. Es una buena práctica, pero no es un requisito. No quiere decir que para yo hacer operaciones en febrero tengo que haber cerrado enero. No funciona de esa forma. Yo puedo tener
todos los meses abiertos como lo tengo ahorita yo en mi data de prueba. Sin embargo, obviamente, esa información siempre está, pues, vulnerable a que a alguien le modifique cualquier dato, ¿no? Entonces, alguien puede modificar cualquier dato de la información de cualquier mes y pues ni cuenta me di. En cambio, si yo cierro el mes, ya evito que sigan haciendo modificaciones a esa data. Sin embargo, ahí viene el otro tema que muchas veces no sabemos cerrar adecuadamente, cerramos por cerrar. Entonces, yo debo cerrar un mes cuando he hecho todas estas validaciones justamente de las que les estoy hablando, que ya chequeé que no hay documentos pendientes de valorizar, que ya chequeé que no hay negativos, que ya chequeé que mi valorización está correcta. Entonces recién cierro, pues, ¿no? Porque de nada vale que yo cierre así a la mala, digamos así, criollamente, si es que tengo inconsistencias. Porque finalmente, si es que esas inconsistencias en algún momento traen algún problema, el diagnóstico para resolver esos supuestos problemas probablemente sea abre ese mes que cerraste mal y va a ser lo mismo que nada, ¿no? Entonces, no vale la pena estar cerrando meses si es que no hemos chequeado correctamente la información y hemos validado de que todo está conforme, ¿no? Muy bien, entonces, como les digo, no hay una obligación de cerrar mes, ni así sea diciembre, nunca se cierra mes en inventario, no es una exigencia. Yo no necesito cerrar mes para seguir operando. Esto es de corrido, pero sí es una buena práctica, como les decía, ¿no? Y bueno, dependiendo de la cantidad de transacciones que yo tenga en la empresa, este proceso de revalorización puede demandar algunos minutos, algunos segundos o de repente algún tiempo más, ¿no? Mucho va a depender de la cantidad de transacciones que hayamos hecho en la empresa, la cantidad de operaciones que tengamos y en función a eso el sistema va a comenzar a procesar, ¿no? Este, este, este reproceso, digamos así. Entonces, fíjense, este proceso lo encontramos acá en el menú procesos, valorización, valorización de documentos faltantes. El sistema, lo primero que me valida es que no tenga documentos sin valorizar. ¿Por qué es lo primero que me revisa? Porque justamente si se supone que yo estoy queriendo corregir los costos, sería una, digamos así, contradicción de que yo quiera corregir los costos, pero que todavía tenga documentos pendientes, ¿no? Entonces, oye, corrige primero los documentos pendientes antes de hacer tu revalorización. Pero aún así me da la opción de continuar, fíjense. O sea, porque puede suceder, ¿no? Yo sé qué documentos tengo sin valorizar, ahorita no tengo la información como para completarla, pero mi problema no es esos códigos, mi problema de repente son otros que quiero corregir. Entonces, te da la opción de que a pesar de esta observación, tú puedas continuar. Y lo mismo con los negativos, ¿no? A pesar de que te está diciendo, oye, ¿qué vas a revalorizar si todavía tienes negativos, ¿no? Y también puede suceder de que de repente mi interés no está en esos códigos, mi interés de repente está en otro código que quiero resolver. Por eso es que te da las opciones de continuar. No quiere decir que lo vayamos a dejar así, quiere decir que en algún momento lo tenemos que corregir eso, ¿no? Y después vamos a finalizar y ya el sistema comienza a hacer pues las revalorizaciones del caso, ¿no? Vamos a cambiarnos de fecha, vamos a ponernos en 2025. Estamos 16 de enero. Ya. Entonces, una vez que hemos corrido este proceso, regresamos a lo que dice eh, saldos negativos y vamos a recién tener la certeza de lo que veamos acá, efectivamente es un saldo negativo. Ahora, no nos podemos quedar acá mirándonos la información y sin saber qué hacer, ¿no? Lo primero que hay que hacer es validarlo, ¿no? Por ejemplo, el sistema me dice, en el mes de abril, tú tienes este código con negativos. A ver, vamos a verificarlo. ¿Cómo lo verificamos? Lo podemos verificar con un reporte de Cardex, ¿no? Porque cuando hablamos de stock negativos, hablamos de unidades, ¿no? Entonces no me interesan los valores. Podría yo validarlo simplemente con un Cardex. Y solamente saco el Cardex
del producto que quiero revisar. Y justamente acá me dice abril 2024, entonces solamente analizo ese mes. Estaba poniendo enero, es abril, ¿no? Es abril, ya está. ¿Y por qué sacó el CARDES? Porque el CARDES justamente me muestra con qué saldo inicial estoy empezando, cuántas entradas subieron, cuántas salidas subieron y con qué saldo final estoy terminando. Entonces, obviamente, si la información que me muestra esta pantalla la puedo reflejar acá, la puedo validar acá, entonces ya llego a la conclusión que efectivamente es un negativo que por alguna razón se dio, o podría también llegar a la conclusión de que esto es un falso negativo. Claro, yo no he revalorizado todavía porque, bueno, mi data tiene gran cantidad de información. Si lo hiciera, este proceso demoraría bastante, y no nos permitiría continuar con el taller, ¿ya? Pero esa es la forma como uno tiene que revisar, o sea, buscas al producto, buscas al almacén, sacas el CAR desde el mes y validas si las cifras que se están mostrando acá son las que se muestran acá. Entonces, efectivamente, se puede tratar de un negativo y habría que ver en dónde se generó. Eh, pero cuando no coincide, como en este caso, entonces también podemos verlo de esa forma. Esto es un stock negativo falso que revalorizando la empresa debiera corregirse, ¿no? Debiera corregirse. ¿Ya? Y bueno, la idea es no tener nada de esto, ¿no? No tener nada de esto. Acá tenemos una lista más o menos grande de estas situaciones. Ya. Una vez que ya nuestras dos primeras inconsistencias están levantadas, ya no tenemos ningún movimiento pendiente de valorizar, ya no tenemos ningún negativo falso o real, es que recién estamos listos, pues, para revalorizar correctamente, ¿no? Porque de repente uno de esos stock negativos los hemos tenido que corregir, modificando algunos movimientos, cambiando fechas, cambiando cantidades. Entonces, para que eso surta efecto, yo tendría que volver a revalorizar para que esos cambios sean aplicados, ¿no? En lo que corresponde al costo promedio. Una vez que ya hice eso, entonces ya puedo tener la visualización de mi reporte de inventario valorizado, ¿no? Mi reporte de inventario valorizado es un reporte interno del sistema de inventarios en donde me puede mostrar la información de las operaciones, no solamente en cantidades, sino también en valores, ¿no? Entonces, en este reporte uno puede validar, pues, efectivamente las operaciones que se han dado, tanto en cantidades como en valores, y validar, pues, que todo está conforme, ¿no? Que no hay ningún inconveniente en nuestros costos, etcétera, ¿no? Entonces, este debiera ser, pues, el reporte final que yo debo acudir para finalmente confirmar de que todo está ok, que todo está a punto. Si yo veo que todo ya está a punto, entonces ya puedo hacer lo que se llama el cierre. Como les dije, el cierre no es un requisito, es simplemente una buena práctica. No te lo exige nadie, el sistema no te lo va a exigir. No quiere decir que porque no hayas cerrado el mes no puedas hacer operaciones en el siguiente, ¿ya? Ahora, el cierre tiene también sus opciones, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer mi cierre del mes que quiero cerrar, y cuando hago mi cierre, puedo también en todo momento reabrir mi mes. Para eso se llama restaurar cierre, ¿no? En todo momento o lo cierro o lo abro. Y están en menús separados porque, bueno, va a depender de las funciones de que cada usuario pueda tener y las restricciones de menú que el administrador les haya asignado, ¿no? Si obviamente no eres un usuario autorizado, no deberías tener esos menús porque no eres la persona que cierra ni la persona que abre, ¿no? Solamente la persona autorizada debiera tener esos menús, ¿no? Ahora, hace un ratito les estaba mostrando un reporte que es el inventario valorizado, pero eso es un reporte interno del módulo de inventarios de StarSoft, ¿no? Es un reporte de trabajo
para llevar los inventarios eh, tal como lo conoce el módulo de inventarios, ¿no? Sin embargo, aquellas empresas que estén obligadas a presentar el libro de inventario valorizado ante SUNAT, ante SUNAT, obviamente, siempre y cuando sean libros impresos, este modelo no le va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque esto es un modelo interno. El modelo, el rayado de un libro oficial de SUNAT es distinto. Ese rayado, ese libro, se obtiene dentro del módulo de contabilidad, ¿no? Dentro del módulo de contabilidad obtenemos ya el reporte oficial, ¿no? Con el rayado que SUNAT pide, con la cabecera y los datos que SUNAT pide, ¿no? Entonces, lo que yo estoy viendo en inventario solamente es un reporte interno de trabajo, ¿no? Ahora, lógicamente, lo primero que tengo que ver es que mi reporte interno esté bien, pues, ¿no? Si ya yo tengo la certeza de que mi reporte interno está conforme, entonces ya me lanzo a ver cómo puedo hacer para obtener el reporte de SUNAT, ¿no? El reporte de SUNAT lo obtenemos desde acá, en contabilidad, en la parte de libros y registros SUNAT, reportes y en donde dice registro del inventario. Y ahí tenemos el formato 12.1 y 13.1. Siempre y cuando yo todavía imprima libros, ¿no? Porque obviamente si hablamos de cabeceras y de rayados, nos estamos refiriendo a la impresión de libros, ¿no? Y obviamente en esta parte sí ustedes van a encontrar los modelos exactos que SUNAT pide, ¿no? Con las cabeceras que SUNAT pide, ¿no? Sin embargo, acá hay que conocer algo más. La información, si bien es cierto, es la misma que debo yo presentar a SUNAT y la que procesa el módulo de inventarios, pero la manera como se presenta, la manera como se formatea la data es distinta. Porque, por ejemplo, ¿no? Yo eh, en mi reporte interno de inventario valorizado, por ejemplo, tengo toda una serie de datos que son propios del sistema de inventarios. Por ejemplo, el código CL. Para cualquier usuario de inventarios sabe que CL, según la lógica de StarSoft, se refiere a una compra local. O el código NI, para que cualquier usuario sabe que esto es una nota de ingreso. Y así, ¿no? O entonces, la idea es que en StarSoft se usan códigos muy propios de StarSoft, pero que SUNAT, lógicamente, lo que te dice es, muéstrame la información, pero no me la muestras con tus códigos, porque yo no lo voy a entender. Yo tengo mis propios códigos y te va a decir, oye, usa estos códigos. Entonces, ¿qué quiere decir? De que esta data, tal como está mostrada acá, la tenemos que transformar usando los códigos de SUNAT. Y para eso es que en contabilidad existen justamente las opciones de equivalencias, ¿no? Si vamos por acá, en la parte de interfase, encontramos la interfase StarSoft y acá tenemos cuatro opciones de equivalencias, ¿no? La primera tiene que ver con los tipos de operación, que en inventario se utilizan letras, y ahí está el CL, por ejemplo. Sin embargo, para SUNAT utiliza números. Hay una lista de operaciones que SUNAT usa y que uno le tiene que enlazar, ¿no? Una vez que yo le pongo su equivalente, entonces ese es el equivalente que usaría en el reporte, ¿no? No solamente la equivalencia de tipos de operación, también la equivalencia en unidades de medida. Todas las unidades de medida que vayamos a usar tienen que tener su equivalente para SUNAT, porque son códigos distintos, lamentablemente. Y en lo que respecta a tipos de existencia, lo mismo, ¿no? El tipo de existencia, por ejemplo, eso se refiere a las mercaderías. Para SUNAT no es uno, es 0,1 y así sucesivamente, ¿no? Y estas tablas que ustedes están viendo acá, si son usuarios de inventarios, las van a reconocer, pero si son usuarios de contabilidad, claro, nunca las han visto, no saben qué cosa es. Son propias estas tablas del módulo de inventarios. Entonces el usuario del inventario sí las entiende, sabe a qué se refiere, sabe qué cosa es un código de motivo de operación, ¿no? Y entonces, entendiendo cuál es la lógica, puede asignarle una equivalencia. Entonces, una vez que uno tiene la equivalencia,
mes a mes uno hace un proceso de traslado de datos. Se trasladan los artículos, se trasladan las existencias y se trasladan los inventarios. Ahora, lo que sí hay que saber es que este traslado es un traslado, ¿cómo llamarle? Entre comillas, tonto, ¿no? ¿Por qué digo es un traslado tonto? Porque no piensa este traslado. Este traslado no va a hacer ninguna validación. Lo que encuentra en inventarios, esté mal o esté bien, tal cual lo pasa para acá. Por eso es que en este momento debiera estar mi inventario ya saneado, correcto, completo, etcétera, ¿no? Este proceso en este momento de contabilidad no va a revisar ninguna información, no va a ver si es consistente la data, simplemente lo que encuentra lo trae para acá y lo muestra. Y entonces, si yo no me di la molestia de chequear mi inventario previamente, entonces a contabilidad va a pasar pues cualquier cosa, ¿no? Eso es lo que hay que entender. Este proceso no hace ninguna validación de nada, pasa la información tal cual está en el inventario en ese momento. Y entonces una vez que ya he procesado eso, entonces ya podría mostrar un reporte de inventario valorizado más o menos como lo que está saliendo ahorita, ¿no? Que ya son bajo los términos de SUNAT, con los formatos, las nomenclaturas y las codificaciones que SUNAT usa. Ahora, al hacer estas equivalencias, hay algo también que tiene que incluirse en el tema de equivalencias y se trata de los establecimientos, ¿no? Los establecimientos o los almacenes, como se les conoce en el módulo de inventarios, tienen que también tener un enlace con los establecimientos que están en mi ficha RUC como empresa. Dentro de Sunat dentro de mi ficha RUC, yo tengo mis establecimientos y tengo que enlazarlos con cada uno de mis almacenes, ¿no? Entonces, por ahí alguien preguntó, y recién estoy llegando a la pregunta que hicieron al inicio, ¿no? Si puede registrar maquinaria pesada, pero que contablemente no la afecte, ¿no? Claro, eh, muchas personas sienten de que al ser un módulo que tiene controles de ingreso y salida, pues sienten que podrían tener alguna ventaja llevar ahí no solamente los inventarios, sino muchas veces hay usuarios que quieren ingresar ahí los activos fijos, hay usuarios que quieren ingresar ahí los útiles de oficina, los economatos, o como lo mencionan acá, las maquinarias pesadas, ¿no? Entonces, claro, como herramienta, el sistema no te va a decir absolutamente nada, ni cuenta se va a dar, porque para él es un producto más, el cual estás ingresando, sacando, llevando, moviendo y qué sé yo, ¿no? Y bueno, y lógicamente lo que quisiéramos es, como lo dice la pregunta, es que no afecte la parte contable. Y cuando indican que no afecte la parte contable, una parte sería de que no se muestre pues en el reporte de inventario valorizado que informamos a SUNAT, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos eso? Lo podríamos lograr creando un almacén independiente y en ese almacén independiente meter todo esto que en teoría contablemente no es inventario, ¿no? ¿Y por qué lo independizamos en un almacén? Porque justamente cuando vayamos a hacer las equivalencias va a ser un almacén del cual yo no lo voy a enlazar. Entonces, al momento de no enlazarlo, es que premeditadamente estoy generando de que esta información pues ya no se vea en la parte de contabilidad, ¿no? Y entonces, esa primera parte de no afectar el libro, pues estaríamos satisfaciendo al hacer esto, ¿no? Estamos usando inventarios como herramienta de control. Sabemos que esto no es inventarios, pero lo estamos usando. Y para que no afecte en el libro de inventarios, simplemente no le hacemos el enlace. ¿Correcto? Entonces, nuevamente reitero, ahí radica la importancia de llevar bien nuestro inventario valorizado, ¿no? Porque si nuestro inventario valorizado está mal, este proceso de migración es un proceso que lo único que hace es lo que encuentra, lo traslada para acá y lo muestra tal cual, ¿no? Y si está mal, pues no es que contabilidad esté mal, es que en el inventario se ha llevado mal, ¿no? No es que hayamos hecho algo mal acá, sino que en el inventario se ha llevado mal, ¿no? Y ahí tendríamos que ir a verificar y a corregir antes de querer pues mostrar algo en contabilidad, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, la otra parte contable o el otro efecto del inventario es
con los asientos, ¿no? Lo que les comenté al inicio, ¿no? Tenemos asientos contables que deben de generarse. Mucho va a depender de qué tipo de empresa es la que estamos trabajando, ¿no? Si es una empresa industrial o es una empresa comercial netamente. Entonces, para ambos casos vamos a poder trabajar un asiento mensual que se llama el asiento de costo de venta para las empresas comerciales y el asiento de consumo, ¿no? Para las empresas industriales, ¿no? Estos asientos son asientos mensuales, son asientos que se generan una vez al mes y, bueno, tiene su parametrización contable en el mismo módulo de inventarios, en este menú que se llama configuración de cuenta por familia. Acá lo que vamos a tener es una tabla en donde configuramos la cuenta 69 del asiento de costo de venta y luego en la tabla de familias, para cada familia, le ponemos su contracuenta que va a haber para el costo de venta, ¿no? Y en lo que respecta al asiento de consumo, en inventarios también, en la misma tabla de familias, están las dos cuentas que se utilizarían si es que yo hiciera un asiento de consumo, ¿no? Entonces, estas son las dos opciones en donde se configuran las cuentas contables, las cuatro cuentas contables que se van a usar en estos dos asientos, ¿no? Em, lógicamente, esta parte hay que coordinarla con el área contable de nuestra empresa para poder configurar las cuentas correctas, ¿no? Y bueno, una vez que ya estoy listo con la configuración lista, entonces hago el proceso de asientos, ¿no? Genero el asiento de costo de venta. Esto es un asiento, como le dije, mensual. Si yo le doy a aceptar, el sistema va a buscar, por ejemplo, en el costo de venta, todas las salidas que se hicieron con guías de remisión eh, por motivos de venta, ¿no? Si hubiera alguna salida, pues ahí genera un asiento como el que están mirando acá, ¿no? Eh, y nuevamente, acá vamos a volver a decir lo mismo que dijimos en contabilidad. Este proceso es un proceso tonto. O sea, el proceso busca los costos ya procesados y los trae acá. Si están mal, igual los va a traer. Él no va a validar si están bien o están mal. Lo que encuentra lo trae y arma el asiento. Por eso es que la inteligencia no está acá. Este es un proceso mecánico que lo único que hace es va, busca lo que encuentra, lo trae. Y entonces, ¿dónde está la inteligencia? En llevar bien nuestro inventario. Si nuestro inventario está bien, entonces este proceso va a traer las cifras correctas. Pero si nuestro inventario está de cabeza, entonces este proceso va a traer cualquier cifra y vamos a estar enviando a contabilidad cualquier cosa, ¿no? Ahora, cuando consultamos estos asientos, por ejemplo, me muestra, pues en este caso, las cuentas que se ha usado. Pero si yo quiero saber a qué corresponde estos montos, de dónde sacó el valor de 35,44, lo puedo saber también, ¿no? Usando un reporte que se llama el reporte del sustento. Porque de repente a mí me puede parecer que hay un error, ¿no? No es posible que en el mes de enero yo tenga solamente un asiento de costo de venta por 35 soles. Eso no es posible, a mi entender. Imaginemos que estuviéramos en ese caso. Entonces, ¿cómo yo explico ese valor de 35? Con este reporte? En este reporte me muestra todas las operaciones que el sistema ha considerado como parte del asiento de costo de venta. Y ahí me está mostrando una salida que se hizo el 2 de enero por una venta de un producto y me está mostrando cuánto era el costo unitario en esa fecha de este producto. Y efectivamente era 35,44, que es lo que estoy viendo en el asiento, ¿no? Entonces, lo primero es me sustenta de dónde salieron las cifras, de qué operaciones. Ese es un primer paso. Ya vi que efectivamente hay una venta. Pero de repente yo sigo teniendo mi duda, ¿no? Yo digo, oye, pero estas planchas no cuestan 35 soles, ¿no? Sigo eh, encontrando de que hay algo malo acá, ¿no? A pesar de que ya sé que corresponde a este documento, para mí me parece que esto también es un error, porque el costo no es 35 de este producto. Porque ya uno conoce sus productos, sabe cuál es el valor, ¿no? Que diga 35 así a grandes rasgos ya me puede parecer algo anormal, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer después? Cómo puedo seguir rastrando? ¿No? Porque, o sea, yo tengo que encontrar por qué motivo sale 35 cuando yo espero que salga, pues, no sé, 350, 10 veces más de repente, ¿no? Entonces, ¿cómo rastreo esto? Ah, bueno, ahí es donde ya voy a mi inventario valorizado.
a mi inventario valorizado en donde supuestamente yo ya he chequeado que todo está saneado, que está completo, que no hay ningún error. Entonces, ¿cómo sustento estos 3544? Voy al inventario valorizado y lo que voy a hacer es sacar el inventario valorizado para el código que estamos chequeando. Entonces, de esa manera tengo la información completa para poder analizar y darme cuenta si efectivamente hay un error o no. Y de repente esos costos están correctos, solamente que de repente yo no he considerado alguna situación en particular que debiera saltar en este reporte, ¿no? Por ejemplo, ya está. Entonces, acá yo estoy dándome cuenta que efectivamente ahí está mi salida de 35, ¿no? Y lo que estoy viendo es que sí, pues siempre estuvo 35, ¿no? Porque acá han habido dos salidas. Desde el inicio de enero ha estado 35,44. Porque si se dan cuenta, el saldo inicial de enero es 46 unidades y el total de esas 46 es 1630. Si uno divide 1630 entre 46, le da los 35,44. Entonces alguien podría decir, oye, pero sigue estando mal porque esa plancha no cuesta eso. Entonces, bueno, tendríamos que seguir retrocediendo, ¿no? De repente irnos a diciembre, porque obviamente estos totales vienen del mes anterior. Y de repente en el mes anterior podemos encontrar la inconsistencia, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, uno hace ya una trazabilidad de la información si es que uno encuentra alguna anomalía, ¿no? Algo que resalta y que rápidamente yo me puedo dar cuenta, ¿no? Y ya, pues acá comienzo a ver todas las transacciones que se han generado, por ejemplo, la última transacción, que de repente pues es la que está generando que el costo haya cambiado a cierto valor. O de repente encuentro alguna inconsistencia, ¿no? Oye, mira, acá hay un negativo, acá este costo final no es el costo inicial del siguiente mes, no está coincidiendo. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? De que no está bien llevado mi inventario valorizado, que no han hecho, por ejemplo, el proceso de revalorización total de inventarios, que no han subsanado los negativos, porque mira, acá hay negativos, ¿no? Entonces, eh, son dos las posibilidades de mi conclusión, ¿no? Parto de un asiento que me parece sospechoso y llego a la conclusión de que el inventario no lo están llevando bien. O parto de un inventario o de un asiento que me parece sospechoso y cuando comienzo a revisar todo, puedo encontrar la razón de por qué está tan bajo el costo. Porque de repente, pues, al hacer este análisis no encuentro ninguna anomalía. Lo que encuentro de repente es un ingreso a un costo muy bajo y que hizo que el costo bajara rotundamente, ¿no? Entonces, tengo que encontrar explicaciones. Una, que no estén llevando bien los inventarios. Bueno, en mi caso, por ejemplo, ese es el caso, porque yo no he revalorizado. Pero la otra puede ser, pues, algún motivo que me sustente porque el costo del producto está en ese valor, ¿no? Entonces, ese es el plan de acción que hay que seguir, ¿no? Si es que yo tengo alguna observación contra el asiento que se ha generado. Una vez que el asiento ya está conforme y no tengo ninguna observación, entonces ya lo envío, ¿no? Con este botón se envía a contabilidad. Pero reitero, o sea, acá no es la parte inteligente está antes de llevar bien nuestro inventario, de revalorizarlo, de trabajarlo de manera ordenada, y validar pues que no tengamos ninguna inconsistencia. Lo mismo sucede con el asiento de consumo, ¿no? El asiento de consumo también es un asiento por mes que, bueno, siempre y cuando yo tenga operaciones de consumo, el sistema las va a computar, ¿no? Como un asiento adicional, ¿no? En mi caso, por ejemplo, no tengo movimientos de consumo. Si yo tuviera movimientos de consumo, lo primero que tengo que hacer es identificar qué tipo de transacción es la que utilizo cuando yo hago consumos. Y eso lo identifico dentro de la tabla de transacciones, ¿no? Dentro de la tabla de transacciones dice salida por consumo, por ejemplo, y puedo marcarlo de esta forma, ¿no? Y entonces, esa es la manera como el sistema sabe qué transacción estás usando para tus consumos. Y de repente puedo trabajar más de una transacción, ¿no? De repente puedo tener más de una. Por ejemplo, en mi caso tengo dos. Las dos están marcadas. Pero ya el sistema validó de que no hay ningún movimiento de consumo, al menos en este mes, en lo que va de este mes, ¿no? Si lo hubiera, también me generaría un asiento de consumo parecido a lo que tenemos acá, con cuentas contables, en donde también podemos sacar un reporte de sustento y comenzar a hacer nuestra trazabilidad de la operación.
Entonces, con esto estamos pues resumiendo de que tanto los asientos contables que uno genera, así como el reporte, el libro de inventario, son procesos que son procesos que no tienen inteligencia. La parte inteligente está antes, ¿no? Donde uno tiene que llevar bien el inventario para que estos procesos cojan los datos y los trasladen a donde los tenga que trasladar, en este caso en la contabilidad, eh, eh, pero cojan los datos que ya están correctamente procesados, ¿no? Porque si estos procesos encuentran datos inconsistentes, incoherentes, negativos, etcétera, ni caso le van a hacer tal cual lo van a trasladar, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Muy bien. No sé si hay preguntas, consultas de alguno de los temas que hemos conversado el día de hoy, de cómo debemos llevar bien nuestro inventario, de cómo son los procesos de centralización para el libro en contabilidad y cómo son los procesos de generación de asientos, ¿no? Que es lo que supuestamente pues todos los meses debiéramos hacer. Digo supuestamente porque a veces no se hace, ¿no? A veces esperamos todo un lapso de tiempo para recién ver el tema y trabajarlo, ¿no? Y bueno, a veces tampoco es que tengamos la obligación, porque de repente no llevamos un inventario valorizado o lo trabajamos de otra forma, o a veces por desconocimiento, ¿no? Pensamos de que de repente el sistema no está preparado para generar asientos de costo de venta o asientos de consumo, que sí el sistema los genera de manera correcta siempre y cuando se lleve también el inventario de manera correcta, ¿no? Muy bien. Me parece que con esto estaríamos ya casi culminando. Lo que hay que también mencionar es que estos asientos que yo puedo enviar a la contabilidad, los puedo enviar y los puedo eliminar tantas veces sean necesarias, ¿no? Los puedo deshacer y volverlos a procesar. ¿Ok? No hay ninguna restricción ahí en la herramienta como para poder hacer este tipo de operaciones. Muy bien, seguimos dictando talleres los días jueves. Estén atentos a nuestras publicaciones, a nuestros boletines, a la página de Starsoft, ya que los próximos jueves vamos a empezar ya a dictar talleres de cierres contables para el ejercicio 2024, ¿no? En donde ya puedan ver ustedes información de nivel contable que siempre es necesario en estas épocas, ¿no? Y entonces, como no hay más comentarios o preguntas, entonces lo dejaríamos acá. Les agradecemos a todos por su participación y por su asistencia a este taller y ya nos encontramos en otra ocasión. Que tengan una muy buena tarde y hasta luego.